Hola, soy Vera Santa Cruz Morena, estoy en el tercer año de la carrera de educación primaria en el Instituto 18 y este video lo hago con el fin de que sea una síntesis de lo que estuvimos trabajando en este primer cuatrimestre en la materia Historia y Perspectiva de la Educación con la profesora Valeria Sagarzazu y espero que les guste. Para comenzar con este análisis me pareció relevante empezar hablando de qué significa pensar históricamente. Nosotras y nosotros nos apoyamos en el autor Nicolás Arata para responder a esta pregunta. Para Nicolás Arata, pensar históricamente implica más que solamente conocer los hechos o los eventos del pasado, sino que requiere comprender las relaciones que se producen entre estos eventos, los contextos en los que se dan estos eventos y también los impactos que tienen a lo largo del tiempo. El autor dice que pensar históricamente es una habilidad que demanda un análisis crítico, contextualizado, que permite una comprensión mucho más profunda sobre la historia educativa y su relevancia para el presente. Para eso, Arata nos propone 4 ejes para pensar históricamente a la educación. El primer eje se llama Proyecto Educativo Hegemónico y sus alternativas. Dice que los proyectos educativos dominantes en Argentina fueron influenciados por el Estado, la Iglesia y las élites políticas, ¿sí? Sin embargo, a lo largo del tiempo dice que se fueron armando reformas progresistas y movimientos populares que surgieron en oposición a estos proyectos hegemónicos, como el caso de la Ley 1420, que es un ejemplo clave de la educación laica, gratuita y obligatoria, sancionada en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. ¿Sí? Esta ley representó un punto de inflexión que impulsó a una educación que buscaba más la igualdad, la modernización del país y se enfrentaba a esta resistencia de los sectores más conservadores y de la Iglesia. El segundo eje que nos propone Nicolás Arata es el de enfoques interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la educación siempre ha sido vista tradicionalmente como una herramienta de progreso, pero también entendida como un medio de control social. Sí, hay miradas críticas como las que estuvimos trabajando nosotros de autores como Adriana Puigros o Felipe Piña, que revelan que la educación también sirvió como para mantener esas estructuras de poder y de control. La dualidad de la educación como una herramienta de emancipación y dominación es también un tema recurrente en nuestra historia argentina, ¿sí? Y continuamente refleja esas tensiones entre las aspiraciones de justicia social y las prácticas de exclusión y subordinación. El eje que nos propone Nicolás Arata es el de relaciones entre procesos pedagógicos globales y locales. Este autor dice que las tendencias educativas internacionales influyeron muchas veces en las políticas y las prácticas locales. Por ejemplo, la Ilustración o la Iluminación europea inspiró a las reformas educativas en América Latina, promoviendo ideas de libertad y de razón. Sí, la llegada de las pedagogías modernas, como el método Montessori o las influencias del movimiento de la Escuela Nueva, también dejaron una marca en nuestro sistema educativo, que intentó adaptar estos enfoques a su propio contexto social y cultural. Y el cuarto eje que nos propone el autor Nicolás Arata es el trabajo con fuentes y archivos. Este autor dice que utilizar documentos históricos, testimonios y otros materiales son cruciales para entender el pasado de una manera más profunda y crítica, ¿sí? De una manera más precisa también. Dice que también incluye la evaluación de la confiabilidad de estas fuentes o estos archivos que utilizamos, y también tener en cuenta la subjetividad que utilizamos a la hora de pensar críticamente y pensar históricamente, ¿no? El acceso a esos archivos y la interpretación de los documentos también es algo esencial para reconstruir nuestra historia educativa argentina y también nos permite una visión más completa, más matizada de la evaluación y de los desafíos que se enfrentan a la hora de pensar históricamente. Bueno, y ahora que ya sabemos qué significa pensar históricamente y qué ejes nos colaboran para pensar históricamente, vamos a hablar un poco de las diferentes etapas que estuvimos abordando en este primer cuatrimestre. La primera etapa es la que llamamos la educación en la época precolombina y la colonización de América. Estuvimos trabajando con autores como Adriana Puigros, Felipe Piña, entre otros, que hablaban de que antes de la llegada de los europeos, antes de la llegada de Colón a América, los pueblos nativos de América Latina, como los pueblos incas, mayas y aztecas, ya tenían sus sistemas educativos propios. Si estos sistemas educativos se basaban en la tradición oral, en la religión, tener en cuenta también que esa religión era politeísta, ¿sí? Y en la práctica comunitaria.
Sin embargo, el 12 de octubre de 1942 se marca un evento que comúnmente se denomina de manera errónea como el descubrimiento de América o como la colonización de América. Nosotros podemos llegar a un acuerdo de decir que fue un choque cultural y un proceso de invasión que tuvo profundas consecuencias para los pueblos indígenas, también para los europeos, pero más para los pueblos indígenas, o los pueblos nativos, mejor dicho. Los europeos, con esta visión etnocéntrica y con un afán de una evangelización, comenzaron a imponer de una manera violenta su cultura y su religión a los pueblos nativos. ¿Sí? La educación se convirtió en una herramienta crucial para este control. Se utilizaba la evangelización como un medio de civilización de estos salvajes, y las órdenes religiosas, y más que nada los jesuitas, jugaron un papel central en este proceso, ¿sí? Estableciendo escuelas y misiones donde se enseñaba, por ejemplo, el catolicismo y los valores europeos que se querían imponer a esos pueblos originarios o pueblos nativos. Esta imposición educativa significó una ruptura con las tradiciones que traían estos pueblos nativos. ¿Sí? Los indígenas fueron obligados a adoptar esta fe cristiana y estos valores europeos, lo que marcó un cambio profundo en sus formas de conocimiento y de educación. La educación europea no solamente buscaba la evangelización, sino que también buscaba el control y la subordinación de estos pueblos originarios. Reconfiguraban su sistema de educación, su sistema de creencias, sus estructuras sociales. La resistencia de los pueblos nativos a esta imposición y las formas en que preservaron sus culturas y sus conocimientos son aspectos cruciales para entender nuestra historia educativa en esta primera época o en esta primera etapa que estuvimos trabajando. La segunda etapa de la cual vamos a hablar, o el segundo periodo, es la educación desde el periodo colonial hacia la independencia argentina. Durante el periodo colonial, la educación estaba fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. ¿Sí? Las escuelas y las universidades eran gestionadas por las órdenes religiosas y la educación estaba basada y centrada en una formación religiosa y moral. Los educadores, en su mayoría, eran clérigos, ¿sí? Que veían la enseñanza como un medio para mantener ese orden social y mantener esa fe católica. Este modelo educativo reflejaba también una continuidad del control social ejercido en la colonización. Sin embargo, a medida que las ideas de ilustración o iluminismo fueron surgiendo en Europa y comenzaron a influir en esas élites de criollos, surgieron nuevas propuestas educativas. ¿Sí? Surgieron ideas de libertad, de igualdad y de derechos universales inspirados por eventos como por ejemplo la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de los Estados Unidos en 1776. ¿Sí? Comenzaron a cuestionar a la dominación española y la influencia de la Iglesia en la educación. ¿Sí? La educación se veía cada vez más como una especie de herramienta para formar a aquellos ciudadanos que sean libres e iguales. Con la Revolución de Mayo de 1810 marcó el inicio de la independencia del Virreinato del Río de la Plata y una ruptura con las estructuras coloniales y eclesiásticas que venían surgiendo, ¿sí? Las nuevas autoridades buscaban construir un sistema educativo que reflejara aquellos ideales republicanos y democráticos, ¿sí? Esta etapa tuvo y estuvo marcada por un proceso de resignificación donde esos ideales iluministas y republicanos se adaptaron a aquellas realidades locales de la Argentina. El Congreso de Tucumán fue un gran ejemplo también, en 1816, que fue un evento crucial durante este periodo, ya que se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta declaración no solamente implicó una ruptura política con España, sino que también una resignificación de los valores educativos. La educación pasó a ser vista como un medio para consolidar una nueva nación y formar ciudadanos que se sientan y que compartan los ideales republicanos y democráticos del país. Desde mi rol docente también me pareció importante hablar del rol docente durante esta etapa, que comienza a transformarse. ¿Sí? Los educadores ya no eran solamente los clérigos, sino que también aquellos laicos comprometidos con los ideales de la independencia y de la construcción de una nueva sociedad y de ese sentido de patriotismo. Y la tercera etapa y última que estuvimos trabajando en este primer cuatrimestre es la educación en la conformación del Estado Nacional Argentino. Con la independencia ya consolidada,
Argentina enfrenta un desafío de construir un Estado que sea más uniforme, unificado y esta idea de identidad nacional. ¿Sí? La educación se convierte en una herramienta fundamental para este proyecto de construir este Estado. Bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia, de 1826 a 1827, se promovió esta educación pública y laica. Rivadavia funda la Universidad de Buenos Aires en 1821, buscando formar profesionales para este nuevo país. Sin embargo, la verdadera consolidación del sistema educativo ocurre durante la presidencia de Sarmiento, de 1868 a 1874, que Sarmiento veía la educación como la clave para el progreso y la modernización del país. ¿Sí? En su obra, por ejemplo, en su obra Facundo, refleja su visión de civilizar a través de la educación. Sarmiento también impulsó esa creación de escuelas, la formación de maestros y la adopción de métodos pedagógicos modernos. También en esta etapa es fundamental hablar de la sanción de la Ley 1420 en 1884 durante la presidencia de Julio Argentino Roca, que estableció la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, que era de los 8 hasta los 14 años, es decir, hasta el cuarto año, más o menos, cuarto grado. Esta ley presentó una ruptura significativa con el pasado que estaba dominado por la Iglesia. ¿Sí? La secularización de la educación buscaba emular aquellos modelos europeos y modernizar a nuestro país, fomentando también una identidad nacional homogénea. También podemos hablar de las escuelas normalistas que estaban encargadas de formar a aquellos docentes y que promovían a una formación homogénea y estandarizada. Las maestras normalistas eran vistas como agentes claves para la difusión de los valores nacionales y la moral cívica. Y también otro factor u otro elemento importante a mencionar es el guardapolvo. El guardapolvo blanco implementado durante la presidencia de Sarmiento tenía como objetivo eso de igualar a los estudiantes independientemente de su origen social. Sin embargo, esta prenda también, la utilización del guardapolvo blanco, simbolizaba o en el trasfondo también muestra un poco las desigualdades entre los alumnos. En ese momento y hoy en día sigue pasando, ¿no? A la hora de la mantención del guardapolvo blanco también marca las diferencias entre los alumnos, que puede ser presentado como un símbolo de igualdad, pero también un símbolo de desigualdad, y también como una imposición de un sistema educativo que es rígido y que es uniforme. En cuanto al rol docente, durante esta etapa también se profesionaliza mucho más y se estructura formalmente. Los docentes se convierten en agentes del Estado encargados de transmitir aquellos valores nacionales y republicanos, y la finalidad de la educación se orientó hacia una formación de una ciudadanía informada y comprometida con este proyecto de una nación. Además, la expansión de la escuela pública y laica enfrentó desafíos como, por ejemplo, la resistencia de aquellos sectores más conservadores y de las limitaciones económicas y sociales que se produjeron en la época. Como conclusión, me pareció relevante hablar de que la historia argentina y la historia de la educación en Argentina es una narrativa que tiene continuidades, rupturas y resignificaciones, ¿sí? Desde la evangelización y el control religioso en la época colonial, pasando por aquellas influencias de la Ilustración y de las revoluciones europeas, hasta la consolidación del Estado Nacional y las políticas educativas en el siglo XIX y principios del siglo XX. La educación siempre fue un reflejo de aquellos contextos sociales, políticos y culturales de cada época y de cada etapa que fuimos abordando. Pensar históricamente nos permite entender cómo estos procesos fueron moldeando nuestra educación y a nuestra sociedad argentina, y cómo las continuidades y las rupturas en el sistema educativo reflejan aquellas tensiones y aquellos desafíos que aún hoy nuestro país enfrenta. La educación, ya sea en sus diversas formas y en sus diversos contextos, también fue llamada una herramienta de control y dominación, pero también como una herramienta de emancipación y una herramienta de progreso. Entonces su historia es fundamental, es esencial para comprender aquellos retos y comprender aquellas oportunidades actuales
que van surgiendo hoy en el ámbito educativo.